Hola, ¿qué tal? Los saluda Sergio Olivera, estudiante de la maestría en Intervención Psicoterapéutica en la Universidad del Golfo de México, Campus Oaxaca. En esta ocasión hablaremos de la logoterapia y reflexionaremos en torno al ser humano. Para empezar, me gustaría hacer una breve reseña histórica de los fundamentos de la logoterapia. Viktor Frankl, su fundador, integra conceptos del nous de Aristóteles, que sintéticamente podría definirse como la capacidad de conocer y apropiarme del mundo, como una forma de intelecto. Por otra parte, retoma aspectos del filósofo Sócrates, al incluir como eje central en la logoterapia el diálogo socrático, que en resumen supone encontrar la verdad a través de una serie de preguntas que se realizan con el fin de generar nuevas ideas respecto a una problemática. También retoma aspectos de la fenomenología de Husserl, en donde se retoma el análisis de los fenómenos, entendiendo por fenómeno todo aquello que se nos presenta en nuestro vivir cotidiano, y la forma en que estos fenómenos adquieren un lugar en nuestra conciencia. También es importante retomar el concepto de epoché, debido a que nos sugiere hacer una pausa al pensamiento y dejar de suponer, es decir, en el trato con las personas, ver al otro tal cual, sin prejuicio. Por último, obtiene gran influencia de Max Scheler, con su fenomenología de los valores, siendo en palabras de Frankl, que esta forma gran parte del complemento de la logoterapia, ya que el valor que asigna una persona a cierta circunstancia es fundamental para comprender el sentido del ser humano. Bueno, entonces, tenemos que nosotros como seres humanos nos encontramos constantemente ante diversas situaciones durante el transcurso de nuestras vidas. Estas situaciones pueden versar sobre algo agradable y en otras no tanto como nos gustaría. Entonces, nosotros como seres humanos siempre tenemos que dar respuesta ante esas situaciones. Desde la logoterapia, se dice que se trata de dar un sentido a esas vivencias que experimentamos. Recordemos pues que cada quien experimenta su mundo de manera distinta, por lo tanto, cada quien vivencia de diferente forma. Lo cual nos lleva a otro punto fundamental del ser humano, que es la libertad. Esta libertad de decidir, de escoger y de sentir. Ya que si bien es cierto que existen condiciones que probablemente no sean del todo agradables y no podamos cambiar, como por ejemplo, la muerte de un ser querido, una enfermedad terminal o más concretamente en estos tiempos, la pandemia por COVID-19. Sí hay algo que podemos hacer, que es escoger cómo responder ante estas vivencias por las cuales nos encontramos atravesando, lo cual nos concatena a un sentido de responsabilidad, ya sea resignándonos o superándolas usando el poder de la obstinación de la mente, que básicamente es hacer frente a las circunstancias más adversas que comprometen tanto situaciones internas como situaciones externas. La logoterapia se apoya en el supuesto de que las respuestas que damos se originan desde nuestra espiritualidad. Para poder comprender un poco más acerca de la espiritualidad, es necesario hacer una breve síntesis de las tres dimensiones del ser humano según Viktor Frankl. Esta comprende el área somática, que se refiere prácticamente a nuestra constitución biológica, la psicológica, que hace referencia a los afectos y emociones, y por último, la noética o espiritual, que es algo que trasciende a las anteriores, ya que no se encuentra en un plano psicofísico como estas. Esto no quiere decir que el ser humano se encuentre dividido en tres, sino que en palabras de Frankl, el hombre es una unidad bio-psicoespiritual, aludiendo a su famosa frase, la unidad a pesar de la diversidad. Entonces, el sentido que le damos a las vivencias experimentadas, o sea, fenómenos, provienen desde la espiritualidad. Ojo aquí, ya que espiritualidad no debe ser confundida con religiosidad, más bien debe ser entendida como lo más profundo de nosotros, lo que nos permite vivir una existencia de manera plena, conforme a mis valores y mis creencias. Es una reflexión de conciencia de mi propia vida, incluyendo lo físico y lo psíquico, que en consecuencia me lleva a actuar. En ocasiones, este acceso a la espiritualidad se encuentra bloqueado, y es cuando empezamos a experimentar pérdida de sentido. Cabe destacar que esta pérdida de sentido no responde necesariamente a necesidades económicas, religiosas o de género, y más importante aún, no está relacionada con una enfermedad psicológica. Existen indicadores que nos dan luces sobre una posible pérdida de sentido. Estas están relacionadas con síntomas depresivos, con síntomas agresivos y con las adicciones. La logoterapia contempla dos características fundamentales de la existencia humana. Por una parte, la autotrascendencia, que hace referencia a algo que no es la persona misma. Esto quiere decir que seamos capaces de ir en el plano espiritual a otra persona,
a la cual podemos ayudar, apoyar, comprender. Y por otra parte, el autodistanciamiento, que es hacerme consciente de mis propias capacidades, debilidades y fortalezas. Si no se da esta segunda, es evidente que no podemos hacer una autotrascendencia exitosa. En conclusión, Viktor Frankl niega de forma categórica que el hombre principalmente busque la felicidad. Lo que el hombre busca es tener un motivo para ser feliz, por lo cual es necesario movilizar ciertos recursos para alcanzar dicha felicidad. También es necesario rescatar que todas las personas tienen la capacidad de sobreponerse a sus adversidades. Ese sentido de vida se encuentra en cada uno de nosotros, en nuestro interior. Entonces, cada uno de nosotros podrá tomar las riendas de su destino, podrá convertirse en la persona que quiere ser. La logoterapia enseña que en el fondo el hombre está impregnado de esa capacidad que Viktor Frankl llamó voluntad de sentido. Bueno, hemos llegado al final de este video. Agradezco tu atención y te recuerdo mi nombre. Yo soy Sergio Olivera.